Hola, buenas. Mi nombre es Krishna Andrade, soy de la sección 2 y junto con mis compañeras Ania Lazo, Pamela Ortiz, Diana Vera y Alanis Zurita presentaremos sobre el neoanálisis. Ok. El neoanálisis, a diferencia del primer psicoanálisis, se centra y resalta el desarrollo del yo como base fundamental para las relaciones sociales y la personalidad. Este nuevo modelo enfocado en el yo gira en torno a la naturaleza y a la calidad de las relaciones del individuo con los demás, dándole atención a las interacciones y a los efectos que tiene el individuo en los demás, en la matriz social y cultural, según Carver 1997. También en el análisis dio pie a la psicología del yo, quien resalta su participación en los procesos de adaptación. Aquí podemos encontrar autores como Anna Freud, a Harman, a White, a Jane y a Jack Block, a Adler y a Lombiger. Pero además el análisis tiene un enfoque psicosocial, donde mencionaríamos las teorías de relaciones objetales, donde estarían autores como Horney, Kahoot y Mahler, pero además tenemos las teorías del apego, donde destaca Bowley, y por último, pero no menos importante, las teorías del desarrollo psicosocial, donde estaría Erik Erikson. Todo inicia con un intento de cambio de enfoque por parte de los seguidores de Sigmund Freud, iniciado por su propia hija Anna Freud, junto a otros autores, discípulos de este mismo, los cuales empiezan a cuestionarse la importancia que le da Freud, el creador del psicoanálisis, a la sexualidad en el infante y su realce por el inconsciente. Algunas de las críticas que recibía este modelo nombrado anteriormente era la superioridad de los instintos sexuales, junto con esto afirmando que el desarrollo se moldea en la infancia. Estos autores se concentraron mucho en reformular la teoría psicoanalítica en términos más sociológicos y concentrados en el yo, ya que de esta forma terminarían por darle un enfoque más acorde con la realidad y con un contexto social más determinado. De esta misma forma, las teorías neoanalíticas se orientaron también a la naturaleza y el funcionamiento del yo, que esto conllevaba resaltar la existencia y el desarrollo de algunos procesos del yo. Para el año 1927, Adler nos entrega la psicología individual, influenciado por ideas marxistas y socialistas, siendo su esposa feminista y parte del movimiento comunista. Aunque esto suena un poco contradictorio, explicó que el yo se debía entender como una sola unidad en dirección a su propósito, capaz de luchar por una mejoría en su estilo de vida. Luego de esto, le sigue Horney aportando la teoría de las relaciones vegetales para el año 1937. Más adelante, en el cual le sigue Erikson con su teoría del desarrollo psicosocial para el año 1950, este mismo toma las perspectivas del yo y las etapas del ciclo vital humano en relación con su ambiente. Ya más adelante, para el año 1969, Bowlby desarrolla la teoría del apego, donde asocia los efectos de la interacción temprana en la niñez con otros significativos. Los aportes de estos autores y otros más son la base de lo que hoy se conoce como neoanálisis. Como dije anteriormente, esta perspectiva renuncia a los aspectos sexuales y se concentra más en otros aspectos, ya sea como el enfoque en el yo y la calidad de las relaciones del individuo con los demás, y cómo este mismo es afectado por otros sujetos en la matriz social y cultural. Erik Erikson es quien probablemente construye la teoría neoanalítica psicosocial más elaborada. Este mismo adopta la visión de Freud de que la personalidad se desarrolla en una serie de etapas, pero destacándose en algunos aspectos más sociales. Propone una teoría del desarrollo que describe el impacto que tienen los fenómenos sociales durante la vida del ser humano. Piensa que la personalidad evoluciona durante toda la vida, es decir, desde el nacimiento, pasando por la madurez hasta el fallecimiento. En cambio, la de Freud, estas etapas durarían solamente hasta la adolescencia. Ninguna de estas fases vitales es intrínsecamente más importante que otra. También considera que el yo como una fuerza creativa que permite manejar los problemas de una manera más eficaz. Por otra parte, también considera que el desarrollo es un proceso que dura toda la vida, reflejando así el interés por las necesidades interpersonales y culturales del individuo en su desarrollo. Carl Jung, por otra parte, fue influenciado por corrientes de pensamiento que moldearon el trabajo de Freud. A pesar de algunas similitudes en sus ideas, las diferencias se hicieron notar inmediatamente. Consideraba una exageración de Freud frente a la sexualidad como una fuente motivacional y consideraba la espiritualidad como fundamental para la existencia humana.
Analítico, según Langacker, es un cambio de estructura de una expresión o un tipo de expresión que no envuelve ninguna modificación inmediata o modificación intrínseca de su manifestación superficial. Es decir, transforma la perspectiva inicial, en este caso la psicoanalítica, de modo que A, B y C son el modelo, A y B es el enfoque del modelo, pasa a ser B y C el modelo, sin excluir A del todo. Lo que entonces en sí no excluye del todo los planteamientos del psicoanálisis, sino que su enfoque tendrá otra dirección y en consecuencia de ello habrá estudios e investigaciones nuevas que traerán más información sobre la personalidad centrada en diferentes áreas. Por lo tanto, el contenido que emerja de los estudios creará nuevas teorías notablemente distintas, lo que no quiere decir de que sean mutuamente excluyentes, sino que incluso se estudian como complementarias. Para el psicoanálisis, todo lo que hacemos se explica a través de los contenidos de la mente. Estas son el ello, que es la parte más primitiva, más instintiva del ser humano, el superyo es la parte moral y el yo el que toma las decisiones entre estos dos, siendo la personalidad el resultado del conflicto entre ellas. Porque parece poco el énfasis que se le dio al yo, nace la psicología del yo, la cual integra la idea de que la interacción entre las estructuras internas con las externas nos sirven para adaptar la conducta, controlarnos y flexibilizar. Para Levinger, el yo sintetiza e integra las experiencias para adaptarse en base al significado que se le dan a las experiencias. Y esta es la esencia del yo. Adaptarse al ambiente es un concepto bien desarrollado por Hartman, quien además clasifica dos esferas que involucran al yo. La del conflicto con el ello, pues biológicamente van unidas, entonces el yo debe satisfacer esas necesidades del ello, manteniendo una canalización apropiada. La esfera libre del conflicto está separada del ello, trabaja por sus propios propósitos, desplegando entonces dos nuevos conceptos sobre esta autonomía del yo, de las cuales está la autonomía primaria y la secundaria. La primaria satisface sus propios procesos del yo, es decir, la planificación y los pensamientos, y la autonomía secundaria del yo de algún modo dice que la conducta se convierte en un fin en sí misma. Esto es luego del cumplimiento del objetivo, la conducta se repite solamente por la gratificación que da al realizarla. Este es el punto que se aborda y que es de interés para la psicología del yo. Freud se quedó muy estancado en la explicación de lo que hacemos a partir de las respuestas innatas y más reales que se basan en impulsos, en los deseos del ello. Pero para las perspectivas neoanalíticas, el yo debe ser el centro de estudio porque se encarga de manejar estos conflictos internos. Por otro lado, la teoría de las relaciones objetales, según Sanfeliu, explica cómo gradualmente y a través de los mecanismos de introyección y de identificación, principalmente el sujeto va grabando una imagen de sí, una imagen de los elementos que constituyen su interés y su estado afectivo, que caracteriza la relación entre tales aspectos. El desarrollo normal o alterado de este proceso origina una diversidad de grabaciones que dan forma a estructura del psiquismo humano y que permiten su diferenciación y clasificación en niveles con grados crecientes de integración. Esto es que, a través de la cognición interna, de razonamiento y pensamiento, se produce afectividad o afinidad respecto de la identidad y por lo tanto una respuesta al ambiente respecto a esta emoción, respecto a esta afinidad que hay. Aquí se puede observar la personalidad como resultado de la decisión que toma el yo. White menciona las motivaciones, lo que puede ser un ejemplo para explicar también esta teoría. El que tengamos gustos hacia un área y lo reconozcamos significa que hubieron experiencias y pensamientos. White menciona las motivaciones, lo que puede ser un ejemplo para explicar esta teoría. El que tengamos gustos hacia un área y lo reconozcamos significa que tuvieron experiencia y pensamiento respecto de lo que nos satisface, lo que nos identifica, lo que nos motiva a esforzarnos por lograr destacar en ella.
Bowlby, en las teorías del apego, definen el concepto de apego como una forma de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas en particular, y un intento de explicar la amplia variedad de formas de dolor emocional y trastornos de personalidad, tales como la ansiedad, la ira, la depresión, el alejamiento emocional, que se producen como consecuencia de la separación indeseada y de pérdida afectiva. Este concepto nos dirige hacia la importancia de las experiencias de los niños con sus cuidadores, pues son su principal fuente y modelo de conducta, que formará también las decisiones, principios al momento de actuar, conformando un tipo de personalidad. Es decir, el tipo de apego que forma con su cuidador, y no es necesario que sea su madre, aunque en la mayoría de los casos lo es, desarrollará una persona una tendencia hacia cierta personalidad. En cuanto a Erikson, neofreudiano, dista no solo de la propuesta que Freud hace sobre las etapas del desarrollo psicosexual, muy centradas en el ello, también replantea de que el yo realmente esté desarrollado en la infancia a muy temprana edad, y decide además plantear 8 etapas del desarrollo del ser humano, las teorías del desarrollo psicosocial, centrándose en los factores psicosociales y socioculturales, y en estas luchas internas en interacción con el entorno. En esta interacción con el entorno, la personalidad del individuo está sujeta a cambios y modificaciones de acuerdo a sus logros. Las etapas que describe comienzan desde el nacimiento hasta después de los 50 años. El primer estadio define la confianza o desconfianza básica, de la satisfacción de necesidades básicas para su desarrollo y por lo tanto la esperanza de vida. El siguiente depende de la maduración corporal y la libertad que se le dé para poder alcanzar autonomía en esta área. Si no, puede sentir vergüenza y duda de sus capacidades. En la edad preescolar va a notar mayor moralidad y comprensión de ciertas normas sociales, y dependiendo de cómo se le planteen, tendrá iniciativa a participar o culpa y miedo. En la etapa que nosotros podemos llamar latencia, que es un concepto que fue planteado por Freud, en la etapa del desarrollo psicosexual, los niños entran a la educación escolar y se les prepara para la vida laboral y productiva. Depende de los padres y de los docentes, del entrenamiento y de los medios, de los instrumentos que se les dé para que pueda alcanzar la laboriosidad o la inferioridad. En la adolescencia logrará encontrar su identidad o sentirá confusión respecto a los roles dentro de la sociedad. Y luego entre los 20 y 30 años alcanza mayor madurez psicosexual, y en experimentación de esta área de la vida puede que consiga intimidad, es decir, relaciones de pareja, o se aísle de ellas. En la adultez se aplica lo preparado en la etapa escolar que mencionamos sobre la laboriosidad o inferioridad, viendo a la práctica la capacidad de generar capital o su incapacidad, quedándose estancado. Y como última etapa de la vida, en la vejez, las personas analizan si están contentos con lo que han hecho en sus vidas o están arrepentidos. En cada etapa se observa una combinación de los principios freudianos y el enfoque de los contenidos en el yo. En cada etapa se observa una combinación de los principios freudianos y el enfoque en los contenidos centrados en el yo. Olivia Izaguirre es una mujer de 25 años, seria y silenciosa, con mutismo selectivo desde los 8 años y depresión y ansiedad a los 16. Se desconocen detalles de la madre. Ella abandonó a la menor a muy temprana edad, dejándola con su padre, en donde no hubo un lazo significativo, y cuando Olivia tenía 8 años su padre se va con otra mujer, por lo que desarrolló por un periodo de 2 años mutismo selectivo, afectando la relación con sus pares y su autoestima. Olivia desde el año y medio que presenta complicaciones para relacionarse con sus compañeros. Primero analizaremos este caso desde el desarrollo del yo y sus etapas. En el desarrollo del yo de Olivia, etapa presocial, en donde tenemos el yo primitivo, el cual tiene como tarea principal adquirir la capacidad de distinguirse con el resto del mundo, pero esto es posible gracias a las figuras paternas y el apego que hay entre ellas.
en donde evidentemente Olivia tiene una desventaja, ya que sufrió abandono de la madre a temprana edad, y el padre nunca fue atento con ella, lo que posteriormente le trajo problemas acerca de su identidad. La etapa intermedia del desarrollo del yo. Debería ella, a través de las primeras relaciones sociales, aparte de la familia, empezar a comprender las reglas y la convivencia social, todo debido a los primeros indicios del desarrollo de moralidad, pero esta joven nunca fue buena relacionándose con los demás, destacando su mutismo selectivo de 2 años, el cual inició en la edad en la que uno empieza a establecer lazos de amistad, agregando su poco control de impulsos, agresividad y aislamiento social, que duró hasta aproximadamente los 13 años. Por la etapa de autoprotección, en las consecuencias de sus actos no hubo control de su parte y la conducta agresiva puede ser un símbolo de su poco conformismo, en donde si bien se internalizan y hay un sentimiento de confianza en el grupo, ella al estar aislada jamás generó este sentimiento. El yo no tenía preocupación por la reputación y las apariencias sociales, ya que jamás fue partícipe de su grupo social o tenía algún lazo significativo. La etapa de escrupuloso conformista. Aquí empiezan las preguntas de lo que es y lo que se debería hacer, pero esta joven jamás tuvo una referencia o algo significativo que apoyara al ampliar su percepción de ella misma. Tampoco hubo conciencia de lo que la conducta tenía límites en ciertos contextos sociales. Seguiría la etapa de escrúpulos, donde hay una mejor abstracción de los significados y se empieza el proceso de autoevaluación, de lo que ella aprueba o no desde su propia perspectiva, pero ella misma asegura no haber sido nunca una persona segura de sí misma y decidida. Por ende, hay un sentimiento de inseguridad, mencionando el diagnóstico de la depresión y la ansiedad. Tiene todo como para no valorar incluso sus propios logros. Por último, tenemos la etapa autónoma del yo, la cual es poco común y en caso de Olivia efectivamente no está presente, siendo ya una joven de 25 años de edad, aún tiene una acumulación de conflictos internos. Si bien hay una complejidad del yo, no hay ningún avance en la reflexión sobre la interdependencia de sus relaciones y la búsqueda por autosatisfacción. Por ende, es importante que haya alcanzado a su vez la etapa integrada, en donde hay una respuesta a los conflictos internos y tolerancia, ya que ella está reintegrándose a terapia por intentos de suicidio y recaídas emocionales. Todo lo anterior desemboca en problemas conductuales y de adaptación. Para poder enfrentar la situación del paciente, desde este modelo se sugieren estrategias que no sobreinterpreten lo que ha vivido la joven, como también su participación en la terapia, para que así pueda involucrarse emocionalmente y poder propiciar un cambio conductual. Para ello debe haber una constancia en terapia y realizar un cambio en la tarea del yo. Respecto al estudio de neoanálisis, se deben considerar sus limitaciones, extendidas a través de sus perspectivas, como por ejemplo con las teorías del desarrollo psicosocial de Erikson, la que es criticada por su restricción en el estudio sobre el desarrollo vital de las personas demasiado, entre comillas, saludables, a las relaciones amorosas heterosexuales para procrear niños, además de la exclusión del estilo de vida como la soltería, el celibato, la homosexualidad y la vida sin hijos. Esto reduce en gran medida el alcance del modelo, puesto que son situaciones que ocurren frecuentemente y que necesitan ser consideradas para poder tener concepciones claras sobre los sujetos. Además, cabe destacar que es demasiado estrecha su afirmación acerca de que las personas logran su identidad durante la etapa de la adolescencia, ya que la búsqueda de ésta se puede extender hasta la fase adulta. Es un proceso subjetivo e individual en el desarrollo del yo. Por otro lado, estos estudios son desarrollados desde la perspectiva individualista de las sociedades norteamericanas y europeas. No se considera suficientemente la influencia del entorno más allá del círculo cercano, ya sea la familia nuclear, amigos, etc., lo que nos puede limitar al momento de evaluar a un individuo, también teniendo a considerar que no aporta información al respecto de la conducta en grupo. Esto último siendo muy significativo, puesto que las personas pueden actuar de forma diferente dependiendo mucho en si conforman parte de un grupo, la presión que ejercen ellos, la capacidad de adaptarse y los desafíos que conlleva lo anterior. También se destaca principalmente por ser de tipo nomotético, esto debido por el poco estudio de las excepciones, de los trastornos mentales y por estar muy enfocado en las normalidades. Así como con el psicoanálisis de Freud se centró sobre todo en lo ideográfico,
Este modelo es todo lo contrario, por lo que se puede señalar que no existe un equilibrio, y esto es algo muy importante, ya que el videográfico pone el acento en la particularidad, manifiesta la utilidad limitada de las generalizaciones y la inseparabilidad del sujeto con el objeto en el proceso cognoscente y relativiza sin llegar a extremos la búsqueda de exactitud. Otro punto a examinar es que la comunidad científica ha encasillado al neoanálisis como una pseudociencia, con lo cual ha perdido su identidad y esencia, lo cual no quiere decir que sus aportaciones no sean muy relevantes hasta el día de hoy en la psicología. Entonces, podemos concluir que por medio y explicación de este modelo se abrieron nuevas puertas y óptimas hacia el estudio de la personalidad. Hay que tener en cuenta que en ese entonces el psicoanálisis era muy radical y cerrado. Entonces, el neoanálisis y su surgimiento no solamente implicó una nueva mirada, sino que también la libertad de poder cuestionar lo que ya estaba. Sin duda trajo consigo una revolución y unos cambios permanentes a la percepción que teníamos de la mente humana, que antes no estaban descritos. El neoanálisis también fue una aproximación hacia la parte consciente del ser humano, pero también a proteger y a cuidar los vínculos parentales, como también a una educación más saludable, a métodos de enseñanza nuevos. Y yo creo que uno de los aportes más importantes también del nuevo análisis que creemos como grupo es que trajo consigo una percepción en la sociedad de lo que es la salud mental.